Saludos aprendices. PDF es quizá uno de los formatos más utilizados en el mundo académico y empresarial hoy. Por lo tanto, es necesario que aprendamos a utilizar sus funcionalidades y también a manipular en otros programas este tipo de archivo. Ahora bien, vamos a hacer el día de hoy un ejercicio con dos programas en línea muy útiles que nos ayudan a manipular documentos PDF. El primero de ellos se llama Small PDF. Small PDF es un programa tanto de acceso libre como de versión paga, muy fácil de utilizar, al cual todos tenemos acceso. Entonces, vamos a mirar en esta interfaz que Small PDF tiene muchas funcionalidades. Voy a explicar cada una de ellas y luego voy a hacer una sencilla prueba. La primera aplicación, que es comprimir PDF, básicamente lo que hace es reducir el tamaño de nuestros documentos PDF, los hace más ligeros, menos pesados, de tal manera que podamos almacenar más documentos en una misma unidad como una memoria o en la nube o en cualquier otra unidad de almacenamiento. Ahora bien, hacia la derecha comenzamos a ver los botones que nos dicen los formatos de origen y los formatos de destino a los que queremos convertir nuestros documentos. En este caso vemos que podemos convertir una presentación en PowerPoint a formato PDF. También podemos hacerlo de PDF a PowerPoint, de formato JPG, un formato de imagen a PDF o viceversa, de Excel a PDF o viceversa, de Word a PDF o viceversa, básicamente. Ahora, estas aplicaciones son muy sencillas de utilizar. Es decir, si aquí queremos pasar una diapositiva en PowerPoint a PDF, sencillamente debemos ingresar y allí nos aparecerá una interfaz en la que nos pide que arrojemos el archivo, en este caso de formato PPT, y así solamente procedemos a hacerlo. En este caso tengo una presentación en PowerPoint, la cual voy a lanzar allí. Reconoce el formato de origen, lo procesa y luego sencillamente procede a convertirlo. Es un proceso bastante sencillo como tal. Allí vemos cómo se hace el proceso de conversión de formato PPT a formato PDF mediante el uso de esta página, que como bien dijimos, en este momento utilizamos una versión gratuita de la misma. Entonces vemos que nos aparece ya el archivo descargable, el cual guardamos, y ahora podemos revisarlo y ver que dicha presentación se encuentra en formato PDF. Ahora, esto mismo podríamos hacerlo desde nuestro archivo PowerPoint original, sin necesidad de utilizar este programa. Simplemente vamos a Archivo, Guardar como, Examinar, y allí vamos a ver en tipo toda la cantidad de formatos de destino a los cuales podemos convertir este archivo. Por solo mencionarles algunos, podríamos, por ejemplo, hacer un video. Tenemos una presentación en PowerPoint, podríamos pasarla a formato MP4, de manera que, por ejemplo, podamos utilizarla en una memoria USB en un televisor y que lo pueda leer sin problema. Y aquí está el formato PDF. Y muchas otras más, es decir, podemos utilizar una versión habilitada para macros, en formato de intercambio de archivos JPG, etc. Entonces es cuestión de que exploremos realmente todas estas opciones y no las pasemos por alto. Entonces aquí solamente personaríamos la opción de PDF y guardamos. De esta manera vemos que el mismo programa nos hace la conversión a PDF sin necesidad de utilizar una aplicación en línea como la que estamos viendo. Sin embargo, hay otras opciones que sí resultan bastante útiles en este tipo de programas, como por ejemplo cuando se trata de unir documentos PDF. Entonces allí vamos a ver algo. Si queremos unir varios documentos PDF y ya hemos utilizado dos veces, en dos ocasiones, en una hora, este programa Small PDF, él nos va a decir que hemos superado el límite y que nos va a dar una hora sin acceso hasta que, terminado ese tiempo, podamos volver a utilizar el programa en línea. En este caso, me quedan 15 minutos desde la última vez que utilicé este software. Ahora bien, ¿cómo podemos evadir esta restricción?
Sencillo, vamos a otro navegador y ahí sí presionamos la opción. Y vemos que nos permite utilizarla sin problema. Entonces, si por ejemplo vamos a Google Chrome, utilizamos 2 veces PDF cualquiera de los botones, nos va a bloquear durante 1 hora. Pasada esa hora podremos volver a utilizarlo en Google Chrome. Si nos vamos a Mozilla y ahí lo hacemos 2 veces más, y si nos vamos a Internet Explorer lo hacemos 2 veces más, y así con cuantos navegadores tengamos. Ahora bien, vamos a probar la opción de unir. Entonces vamos por ejemplo a unir estos dos documentos. Sencillamente vamos a elegir el orden. Digamos que yo quiero primero que aparezca este documento unido, así que lo lanzo acá en Internet Explorer. Busco el documento, lo lanzo en el navegador y él lo va a detectar enseguida. Luego yo quiero que aparezca este documento, entonces también lo lanzo como segundo. Si me llegué a equivocar, yo puedo sencillamente mover los documentos al interior de esta interfaz, una vez estén cargados, claro está. Entonces yo podría, por ejemplo, colocar este de primero o viceversa. Puedo combinar 3, 4, 5 o 10 archivos. Lógicamente, entre menos archivos combine y menor sea el peso de estos, más fácil lo va a hacer el programa. Ahora vamos a combinar estos PDF y vamos a ver que va a resultar un archivo que va a tener este orden que le hemos determinado. De esta manera vemos que ha terminado de realizar la labor y ahora solo nos queda descargar el archivo para su posterior apertura. Vale destacar que también podemos guardar en Dropbox o en Google Drive directamente nuestros archivos desde Small PDF, así que es una página bastante versátil y conectada también con otras plataformas. Así, al finalizar el proceso de unión, solamente nos queda descargar el archivo resultante desde nuestro navegador y ver que se unió en la forma que nosotros queríamos. Primero, en este caso, esta presentación y luego el archivo que había elegido. Entonces es realmente muy útil esta función de este programa. También hay otras, como por ejemplo podemos también rotar los documentos, cambiar su dirección, firmarlos, desbloquearlos. Podemos también separar varias hojas PDF, pero para por ejemplo separar algunas hojas de PDF de otras no es necesario utilizar un programa como tal, ya que podemos hacerlo sobre el mismo Google Chrome. Normalmente es el navegador más utilizado. Por ejemplo, en este caso, ¿qué podríamos hacer? Si yo quiero tomar este documento PDF y separarlo, sencillamente lo arrojo sobre el navegador, este lo abre en su interfaz y digamos que yo quiero extraer la hoja 1 y la hoja 3, es decir, esta y esta. Sencillamente presiono el comando Control P como si fuera a imprimir y busco como destino la opción de guardar como PDF. Quizá me aparezcan algunas impresoras y demás, pero yo elijo esta función, guardar como PDF. ¿Qué páginas quiero guardar? Yo le digo a él, quiero guardar la página 1 solamente. Entonces vamos a ver que me restringe solo a esta página. Quiero guardar la 1 y la 3. Entonces separo con una coma y vemos que ya tenemos las dos. O quiero guardarla de la 1 a la 3. Separo con un guión, es decir, me incluye también la página 2, como querramos. El hecho es que al presionar guardar, él nos separa esas páginas del resto. Entonces cuando vamos al escritorio vemos que tenemos un archivo solamente con las 3 páginas que elegimos. Eso mismo lo puede hacer Small PDF por nosotros. Sin embargo, en caso de que no lo tengamos a la mano, también podemos hacerlo de esta manera. Ahora, también existe una versión de escritorio, aquí donde dice Desktop,
o de escritorio. Si queremos pasarla al español, solamente colocamos el comando ES. Y allí en esa versión podemos utilizar también SmallPDF. Es gratuita como tal, dura unos cuantos días, pero es muy útil. También podemos tener una versión profesional de este sistema, por la cual hay que pagar cierto monto. Entonces ya yo descargué esa versión de escritorio para que ustedes puedan verla, se las mostraré a continuación. Es muy fácil de utilizar también y tiene las mismas funciones que la versión en línea. Entonces en este caso tendríamos que arrojar un documento PDF a la interfaz. Como tal, el programa lo va a leer y luego aquí en el menú vamos a ver todas las opciones que nos presentó también en la versión en línea: proteger, firmar, rotar, unir, separar, editar, pasar a formato PG, PowerPoint, Excel, Word, comprimir, etc. Ahora bien, cuando se trata de editar podemos emplear SmallPDF, solo que la versión de edición realmente es bastante básica. Entonces podemos apoyarnos en otra herramienta como lo es el programa PDF Escape, el cual nos presenta una versión más completa de edición. Es muy sencillo de utilizar, solamente debemos crear un usuario con un nombre, un email y una contraseña, aceptar los términos y registrarnos. Cuando ya tengamos como tal el registro hecho, podemos ingresar y tenemos varias opciones. Podemos mirar un documento reciente que hayamos guardado en el programa, activar la función de escritorio, publicar, ver nuestro perfil, o sencillamente podemos utilizar estas 4 opciones que son las más empleadas, como es crear un documento PDF de cero, subir un documento PDF de nuestro disco duro, tomar el documento PDF desde una URL en internet o guardar un documento recientemente abierto en este programa. Vamos a utilizar en este caso la segunda opción. Vamos a buscar un archivo dentro de los que tenemos en nuestro disco duro. Es de nuestra elección como tal. Y en este caso solo nos quedaría utilizar el programa. Hay una función de texto que es la más utilizada, en la que podemos añadir texto a cualquier parte del documento. Entonces solamente vamos a utilizarlo aquí. Por ejemplo, seleccionamos la parte exacta donde queremos escribir y comenzamos sencillamente a escribir texto. Podemos cambiar el tipo de letra según las opciones que nos presenta el programa, su tamaño también, si queremos que esté en negrita, en cursiva, subrayada, el color de la misma, etc. Ahora, después de haber escrito, el documento nos dará un tiempo de edición en caso de que queramos modificar el texto. Pero después de un tiempo determinado, el programa dejará fijo el texto. Entonces tendremos que utilizar esta función whiteout, que sencillamente nos permite ocultar con un cuadro blanco la información. El problema de whiteout es cuando el fondo no es blanco, se va a anotar el cuadro como tal. Podemos también insertar imágenes, un enlace de internet, utilizar la versión de freehand, que es muy útil para colocar firmas en PDF, ya que nos permite hacer garabatos como tal. Es muy sencillo de emplear. Y también la versión de las formas, que podemos añadir cualquier tipo de las formas aquí presentes a nuestro editor de PDF. Vemos opciones como guardar después de haber terminado el trabajo, guardar y descargar en PDF, lógicamente, imprimir, entre otras. Esta es la versión gratuita, lógicamente tiene menos funciones que la versión paga, mas nos resulta muy útil en nuestro diario vivir. De esta manera espero que hayan aprendido mucho en este video tutorial, que se apropien de estos conocimientos y desarrollen estas habilidades informáticas que, aunque parecen a veces irrelevantes, son de gran importancia al momento de hacer productivo nuestro trabajo. Que tengan una feliz jornada. Muchas gracias.